todos, mi nombre es Alfredo Ramos, mejor conocido en las redes sociales como Monstroti. Me quito los cascos porque no sé para qué demonios los tengo, pero bueno. Hoy voy a hablarte otra vez de Axie Infinity, porque prácticamente el canal se está dedicando a Axie Infinity, porque es lo que está dando ahorita el boom en lo que viene siendo los criptojuegos. Y hoy te quiero hablar de los buffs y los debuffs, que no son otra cosa que cosas que te repotencian o que te disminuyen a la hora de las peleas. Ya pueden ser un buff o un debuff para ti, para tus Axies o para el equipo contrario. Así que por favor, te recuerdo que necesitamos o nos gustaría muchísimo que nos dieras un like si te gusta el contenido que estamos dando, te suscribas al canal y que actives la campanita para que pim pum pam te aparezca la notificación cuando tengamos un nuevo video. Así que comenzamos. Muy bueno chicos, como les dije voy a hablar sobre el debuff y el buff que tienen las cartas en Axie Infinity, ¿ok? Voy a tratar de ser lo más rápido y conciso posible, ¿ok? Y voy a tratar de explicarles un poco lo que deberían saber directamente cuando comiencen una partida PvP, porque es muy importante. La gente da el buff y lo de buff, pero no te dicen algo que es muy esencial, ¿ok? Vamos directamente a ver lo que tenemos por aquí. Esta es una página, ¿ok? Donde te dan herramientas. De hecho se llama axietool.github.io. El enlace se los voy a dejar por aquí abajo, ¿ok? Lo que quiero que sepan ahorita es las imágenes. O sea, quiero que se queden con la copla, o sea, que se queden grabados en la memoria los dibujitos, ¿ok? Porque estos dibujitos significan que las cartas que van a usar o van a usar para ti o que vas a usar tú hacen algo, ¿ok? Pero esto depende de unas cuantas condiciones, ¿ok? Cada carta que tenga por lo menos este dibujito, voy a explicar este dibujito rápidamente, una espada con una flechita azul hacia arriba, significa que va a aumentar el 20% del ataque que tenga el Axie que lo tenga, ¿ok? Puede ser tú o puede ser el otro Axie. Por lo general este lo vas a tener tú, ¿vale? Porque es un buff, ¿ok? Entonces, cuando tú veas una carta que tenga este símbolo, significa que va, dependiendo de lo que diga la carta, va a aumentar un 20% el daño que vaya a hacer ese Axie, ¿ok? Pero cada carta tiene condiciones diferentes. No significa que cuando tú veas este símbolo, vas a aumentar el 20% del ataque al lanzarla, ¿ok? No, puede haber condiciones, ¿ok? Puede ser que te diga, después de usar esta carta, cada vez que tú recibas un ataque, vas a aumentar el 20% de tu ataque para el siguiente ataque. Es un ejemplo, ¿vale? Todas las cartas tienen condiciones que si se cumplen, se va a obtener el buff o el debuff que tú vayas a obtener en esa carta, ¿ok? ¿Eso se entiende? ¿Se entiende claro? ¿Sí o no? Si no se entiende, pues voy a mostrarle rápido una carta y vamos a buscar una que tenga aquí está la espada, vale. Aquí hay una espada, significa que va a aumentar el 20% del daño del Axie. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Sí, ¿verdad? Ok, vale. Y la condición es aplica ataque más, o sea, vas a aumentar el 20% del daño del ataque porque es lo que tiene este buff o esta carta a este Axie si su escudo se rompe. ¿Entienden? O sea, el escudo de esta carta es 90. Si tú lanzas esta carta y te rompen tu escudo, el daño que tú vas a hacer es 20% mayor, ¿ok? ¿Sí se entiende? Vale, todas las cartas tienen condiciones diferentes, o sea, si se cumple la condición, se activa el buff o el debuff. Creo que ahorita lo acabo de expresar mucho mejor, ¿vale? Entonces, ahora ya después que sabemos que cada carta tiene una condición para que se active el buff o el debuff, les voy a explicar concretamente lo que hace cada buff o debuff. Vale, ya les expliqué lo que es aumentar el ataque. Aumenta el ataque en 20%. Esta llamita que tiene una flechita azul hacia arriba aumenta el 20% de lo que viene siendo la moral. Y la moral es la posibilidad de tener un daño crítico, ¿ok? Recuerden que estos buffs son acumulables. En otras palabras, si lo lanzas 2 veces, aumentas el 40%. Si lo lanzas 3 veces, el 60% y así sucesivamente, ¿ok? El zapatico con la flecha azul hacia arriba te va a decir que vas a aumentar el 20% de velocidad, ¿ok? Si se cumple la condición. Estos son los buffs. Ahora vamos con los debuffs.
Esto que vemos aquí, que es aroma, es como una florecita que se va a posicionar arriba del axe. Y cuando esto pase, todos los ataques que vaya a recibir el equipo que contenga el axe, que tenga esta flor, van a ir directamente a ese axe, ¿ok? En otras palabras, si yo tengo un pájaro, un planta y un bestia, y a mí me lanzan un ataque y me colocan este debuff encima de mí, pues todos los ataques que vaya a hacer el equipo contrario van a ser hacia ese axe, ¿ok? Lo mismo, hay cartas que si tú lanzas esa carta, a ti te colocan esa flor encima. Significa que todos los daños que vayan a hacer o todos los ataques que vayan a hacer el equipo contrario van a ser hacia ese axe, ¿ok? ¿Se entiende? Genial. O sea, atrae todos los ataques. Florecita significa que atrae todos los ataques al que tenga esa florecita. Fino. Ahora, espada con una flecha roja hacia abajo. Vas a reducir el ataque o te reduces el ataque un 20%, ¿ok? Y se cumplen unas condiciones. Esto es para el que tenga este debuff encima. Es acumulable también. Si te lo lanzan 2 veces, pues te reduces el 40. Si tú se lo lanzas a otra persona, le reduces el 40 si son 2 veces, ¿vale? Ahora, esto que parece como un copo de nieve, ¿qué va a hacer? Hay algo que se llama Last Stand. O sea, el Last Stand es cuando tú, a lo que yo le llamo el modo euforia. Es cuando ya el Axis va a morir sí o sí, dependiendo de la cantidad de eventos que ocurran. O sea, cuando te matan un Axis y sigue vivo, pero te aparecen unas rayitas rojas arriba, la cantidad de rayitas va a ser la cantidad de eventos que tienen que pasar antes de que ese Axis muera, ¿ok? Esto lo que hace es que si te lanzan una carta y que tenga este debuff y te matan y tendrías y fueses a tener la posibilidad de entrar en este Last Stand o modo euforia, como les digo yo, ya no es posible. Esto lo que hace es eliminar que aparezca el modo euforia, ¿ok? O el Last Stand. Ahora tenemos el miedo o el fear. Esto lo que hace es que el axe que lo obtenga no pueda atacar. Tenemos ahora este que es frágil. El frágil lo confunden mucho porque como es lo que hace, mira lo que dice. El escudo recibe el doble de daño para el próximo ataque entrante, ¿ok? No es que tú vas a golpear o tu ataque va a valer el doble, no. Va a valer el doble solamente para el escudo. En otras palabras, si tienes un escudo de 100 y tú atacas con 50, vas a romper el escudo en su totalidad, ¿ok? Si atacas con 150, pues vale, 50 van a ser el doble que le vas a pegar al escudo y el restante que viene siendo 100 se lo vas a pegar directamente al axe, ¿ok? No es que vas a pegar 200 al axe o 300 en total, no. Es el doble para matar el escudo y después lo que resta va a pegar al axe, ¿ok? Esto es frágil. Ahora, Gafe, que viene siendo Jinx en inglés creo, lo que va a hacer es que el axe que lo obtenga no puede hacer daños críticos, ¿ok? Esto lo usa más que todo para los bestias, porque los bestias tienen unas cartas que son para críticos y aparte tienen mucha moral. Entonces esto lo colocan mucho a las bestias para que no puedan usar sus daños críticos. Letal significa que el axe que vaya a tener este símbolo arriba, el próximo ataque que reciba va a ser un ataque crítico sí o sí, ¿ok? La llamita que tiene una flechita roja hacia abajo va a reducir la moral en un 20%. Esto también es acumulable, ¿ok? Veneno, que viene siendo como una calavera morada, pues lo que hace es que es acumulable, ¿ok? Esto es stackeable, ¿ok? Stackeable. Bueno, sí, es stackeable. Se puede usar muchas veces. Cada vez que te ataquen y te aparezca una calavera, pues te van a reducir 2 de vida por cada evento que pase. El evento puede ser tuyo o del equipo contrario. En otras palabras, si alguien te ataca, recibes el ataque y tienes 2 menos de vida. O si atacan a otro minion, a otro axe, también te reducen 2 de vida. Pero si tú atacas, también te reduce 2 de vida, ¿ok? Y es acumulable. Significa que si lo tienes 4 veces, pues serían 8 veces que 8 vidas que te van a quitar cada vez que alguien haga un evento, incluyendo los tuyos. Dormir, esto se usa para matatanques. O sea, esto se usa para evadir lo que viene siendo el escudo y atacar directamente los puntos vitales que tenga el axe, ¿ok? Esto que es una botica hacia abajo, que es reducir la velocidad, significa que vas a reducir en un 20% la velocidad del axe que lo obtenga. Hedor viene siendo algo
viene siendo el contrario de aroma. Si aroma va a traer todos los ataques a esa persona, a ese Axel, el hedor lo que va a hacer es saltar a la persona que tenga, o el Axel que tenga ese debuff, ¿ok? En otras palabras, si tú vas a atacar o quieres saltar al tanque, usa una carta que tenga este debuff, que es el hedor, para que el próximo ataque que vaya a ser otro Axis lo salte a él y ataque al que esté de segundo, ¿vale? Esto lo hacen mucho para evitar a los tanques y bueno. Se ve muy poco en verdad en PvP y se ve más en lo que viene siendo el modo aventura. Creo que por ahí, por los niveles más altos, 16, 17, 18, se ven. Sinceramente, yo todavía no he llegado a los niveles 17 y 18 y no creo que va a llegar por ahora porque me estoy centrando más a lo que viene siendo el PvP por los cambios que hay en el nivel 18, en la Season 18, que si no lo has visto, pues te dejo un video por aquí arriba para que lo veas, ¿ok? Porque he hecho un video con esto. Y por último que tenemos, pero no menos importante, es aturdir, que todo el mundo ya lo tiene que conocer si está jugando. Si no está jugando, pues aturdir, que viene siendo stun. Lo que tiene dos funciones. Cuando se le aplica a un Axel y este Axel ataca, es 100% seguro que va a fallar el ataque. Pero si él no ataca y otro Axis lo ataca a él, va a hacer que el Axis que está atacando evada el escudo que tenga este Axis, ¿ok? En otras palabras, si es un tanque, pues va a ser más o menos lo que viene siendo el dormir, ¿ok? Vas a evadir el escudo y vas a ir directo por su daño, ¿ok? Así que, bueno, chiquitos, esto es todo por el video de hoy, porque solamente quería dar una explicación rápida de los buffs y los debuffs para que aprendan unas estrategias más rápidas y sea más fácil para ustedes cuando comiencen un PvP, porque al presionar encima de los Axis del equipo contrario ya sabes más o menos lo que hacen las cartas, ¿ok? Y bueno, así que si te gustó este video, te pareció que te estoy ayudando y que quieres más videos y demás, por favor, presiona ahí en el botoncito de like, suscríbete y darle a la campanita porque va a aparecerte bling, 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 ahí cada vez que yo haga un video nuevo y bueno, ahí quiero ayudar. Sobre las becas, muchachos, pronto voy a dar los anuncios de cuáles son los porcentajes de las becas que vamos a dar y sobre todo decirte cuántas becas vamos a dar para el mes que viene, que espero que sea para el mes que viene, y qué tienes que hacer para optar para ellos, ¿ok? Síguenos en Discord, seguramente ahorita voy para el Twitch, chicos, si quieren seguirme en Twitch para que vean las partidas que hago, vean qué hago mal y qué no hago mal, pues, y pasar un rato chévere con nosotros, pues síguenos en Twitch, que es el link que te voy a dejar en la descripción del video, ¿ok? Así que sin más que decirte, mi nombre es Alfredo Ray, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti, y esto fue